Dios les bendiga, mis amados hermanos, rica y abundantemente. Como ustedes saben, esto es Fundamento Bíblico, donde, mis amados, estudiamos un capítulo de la Biblia por día. Este caso lo estamos haciendo los lunes, miércoles y viernes. El propósito de estudiarlo es para analizarlo de manera contextual. Esto no es una prédica, esto es una enseñanza con la oportunidad de poder participar. Queremos, amado, que usted se pueda integrar, usted pueda sacar estos minutos que vamos a tomar para analizar en el texto. Quisiéramos que lo que usted haya aprendido durante la enseñanza, usted pueda participar con nosotros. El miércoles pasado, pues estuvimos mirando el tema que tiene este capítulo, el capítulo 19. El tema es después del fuego, el silencio que restaura. Y eso lo explicamos. ¿Por qué razón? También explicamos la frase, que la frase dice que es el mismo Dios que se revela en el fuego, también se revela en el silencio. Ya de todo esto hablamos en la clase pasada. Si alguien no se ha conectado o no estuvo en la clase pasada, le invitamos a que usted pueda visitar ese video. Nosotros estuvimos hablando sobre la estructura de este capítulo, que es lo que vamos a ver, ya que el miércoles estuvimos mirando los personajes. Ahí miramos a un Elías, ¿verdad? Que era un profeta que estaba en la región norte. Miramos a Jezabel, que todos conocemos que Jezabel era la reina, era una reina fenicia, era la esposa de Acab. Y también otro personaje que lo pusimos como personaje porque fue el lugar donde Dios habló con él, el monte Oreb, el mismo monte de Dios, el monte donde Dios le reveló la ley a el pueblo de Israel. El lugar del pacto, como se le llama también. Otro personaje que vimos fue Eliseo, y todos sabemos que Eliseo, perdón, era un campesino que apenas estaba arando con 12 yuntas de bueyes, y allí fue que así fue que lo encontró Elías. Otro personaje que vimos fue el ángel de Jehová, ya ustedes lo saben, saben de Jehú. Jehú aparece de manera profética aquí, que lo vamos a ver un poco más adelante, porque él va a ser el ejecutor contra la casa de Acá. Él no es profeta, no era sacerdote, simplemente era un rey que Jehová dijo a Elías que tenía que hacerlo. Y eso lo vamos a ver ahora con detalle. Hazael, ustedes saben que también él aparece como digo, es una aparición profética lo de él. ¿Por qué? Porque él también va a ser un instrumento como juicio de Dios, y lo vamos a mirar a él como el futuro rey de Siria. Más adelante eso va a suceder. Así que si analizamos, cuando este profeta se quería morir, Dios todavía tenía planificado ungir al rey de Siria, ungir al rey de, de Israel, y ungir a Eliseo como profeta. Estas eran las misiones que él no podía terminar. Y nosotros miramos a Jehová también, que aparece aquí, ¿verdad? Dios se le revela, el que le hace la pregunta, Elías, ¿qué tú haces aquí? Era con Jehová que él estaba hablando. En este caso no era con el ángel, ¿verdad? Nosotros sabemos que el ángel se le aparece, pero le toca, y lo vamos a mirar también con detalle. Así que vamos a iniciar de una vez con el donde nos quedamos, en el punto número 1. Esta clase tiene 5 puntos. Y esos 5 puntos vamos a iniciar primeramente leyendo los versículos del 1 al 4. Quisiéramos que usted pueda tomar su Biblia, porque estos son los capítulos que los versículos que vamos a analizar. Vamos a leer, por favor, esos 4 versículos. Primero que vemos ahí a Jezabel amenaza, y Elías huye. ¿Verdad? Eso es lo primero que vemos. ¿Quién me puede leer esos versículos, por favor?
Yo puedo Amén. leer. Sí, ok. Ujú. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de Ujú. cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hasta Amén. ahí el cual. Gracias. Amado, estos versículos los vamos a analizar y nosotros, eh, yo quiero hacer una pregunta brevemente. Cuando usted ve que Elías dice, no sé si usted lo ha pensado, cuando Elías dice, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Eh, ¿Alguien tiene una idea a qué se está refiriendo Elías con con esa expresión? ¿Usted tiene una idea? Alguien que pueda decir, una idea que usted tenga, ¿a qué se refiere? Si no la tiene, también usted me dice, no hay problema. Se refería a que su padre había muerto. De una forma quizá no, yo no lo entendí bien. Ok, bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Ah, Señor le bendiga a mis hermanos. Yo pienso, mi hermano, que es como mismo traducir, ya no puedo hacer esto más, Señor. Ok, amén. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Amado, cuando nosotros analizamos, lo primero que nosotros miramos, según el versículo que tuvieron, gracias, mi hermana, por el aporte. Realmente es una pregunta que la vamos a ir detallando más adelante, pero quería saber más o menos qué contexto entendía usted cuando él habla sobre esto. Eso lo vamos a detallar. Ahora, nosotros miramos que acá, dice el versículo 1, que acá dijo a Jezabel, perdón, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Imagínense, aquí hay como un papel que se está intercambiando. El rey le está rindiendo información a la reina, pero se lo está informando como que si él es el súbdito y ella es quien está por encima de él. Acá le da todo el detalle. O sea, aquí según la escritura, no deja evidencia de que Acab había ocultado algo. Si usted analiza el texto, dice, le dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas. Ahora, dentro de los profetas que mata Elías, no estaban los profetas que precisamente eran los profetas de acera, los cuales servían a la mesa de la reina. Los profetas que mata Elías son los profetas de Baal, los profetas que estaban al servicio directo del reino del norte, los que hablaban en nombre del dios Baal. Entonces dice que ella envió Jezabel a Elías un mensajero. Ella no va, pero le envía un mensajero y le dice, así me hagan los dioses. Escuche esto. Y aún me añadan, si mañana a a estas horas yo no he puesto, perdón, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Imagínese, ella hizo
algo público en el cual se estaba comprometiendo, pero estaba comprometiendo también su vida al día siguiente si ella no había hecho lo mismo o aún peor de lo que había hecho Elías con los 450 profetas de Baal. Ahora, este capítulo, amado, realmente cuando terminó en un evento en el cual Dios había respondido con fuego. Elías había ejecutado a los profetas de Baal y la lluvia había vuelto. Es decir, si usted se da cuenta, lo que Elías acaba de hacer algo nunca visto en toda la historia. Nunca la lluvia se había detenido por 3 años y medio y luego porque un hombre ore, la lluvia había vuelto. Primera vez que sucede. Nunca habían ejecutado a 450 profetas que hayan quedado en vergüenza frente y principalmente a los de Baal. Eso nunca había sucedido. Ahora, tampoco Dios había respondido en un momento que se le haya invocado como el Dios verdadero, respondiendo con fuego. Nada de esta cosa había sucedido. Entonces, por favor, tráeme un poquito de agua. Estoy como... Ok, entonces, ¿qué miramos aquí? Elías, luego de que mira todo esto y provoca todo lo que ya hemos contado, el hombre tiene miedo por su vida. El hombre quiere huir. El hombre, cuando ella le da este mensaje, dice, viendo pues Elías, ¿qué vio Elías? ¿A Jezabel o qué? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que lo provocó a correr? El peligro. El peligro. ¿Y cuál era el peligro? El mensaje que La mandó. amenaza de Jezabel. La amenaza. Ajá, amén. Ajá. ¿Y ella qué estaba procurando? Gracias. Eso mismo, que él cogiera miedo y saliera a correr. Amadrantarlo, amén, así es. Amén. Y cuando usted agarra y lee el versículo, dice que se fue y viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías tenía miedo de morirse, pero estamos hablando del hombre que degolló a 450 profetas y una mujer, aunque obviamente era la reina, ni siquiera fue Acab, no fue rey, ¿eh? Y le dice que lo va a matar. ¿Qué hace él? Él dice, yo me voy a salvar mi vida. Y dígame para dónde se fue. ¿Para dónde se fue Elías? Berseba, Pa- a Berseba, Se fue, Desierto. se fue a Berseba. a Berseba, Ahora, ¿dónde quedaba Berseba? en el desierto. Vamos a leer un chin. El En mismo Judá, en 4. Judá. Exactamente. Quedaba en Judá. Y usted no hace memoria qué pasó en Berseba. ¿Qué le dice la historia? ¿Qué llegó a pasar en Berseba? ¿Quién se recuerda? Recuérdese uno de los padres, y ahí vamos a entrar en materia, porque de eso es que se trata, mis amados. Recuérdese de uno de los de atrás, no voy a decir el nombre para ver si ustedes se recuerdan. Alguien que se recuerde qué pasó en Berseba, ¿qué le recuerda a usted? Era un lugar seguro ¿Ok? que cualquiera que llegara allí se sentía seguro. No sé, pienso. Ok. ¿Cómo se llamaba el lugar donde estaba? Es que no quiero decir el nombre, yo quiero que ustedes ¿Quién? ahí, Abraham. ¿eh? Usted, Abraham. usted está hablando del reino del norte, mi hermano. No, Berseba queda en Judá Judá. y Judá Ah, pertenece al reino Al del reino sur. del sur. Ajá. Ajá. Ujú. Pero hubo algo que sucedió en Berseba, algo que usted se imagine, no sé, haga memoria de uno de De los padres, Roboán. de De uno de los Roboán. padres. No,
Eh, ah, Josafat. ok, ok, de los padres, cuando hablamos de los padres, se refiere a los patriarcas. Y cuando hablamos de patriarca, hablamos de Abraham, Abraham, Isaac y Jacob. Isaac y Jacob. Amén. Exactamente, exactamente. Ujú. ¿Qué se recuerda a usted? Ellos hicieron un juramento, fue. Yo, Pero exactamente a qué yo no se me refiere, acuerdo. hermano. Yo Ok, no me acuerdo. ok, ok, ¿A ok. los que fueron varones de Dios en esa hilera o qué? No, vamos a ver, vamos a recordarnos de Jacob. Ok, ya le voy a decir el nombre. ¿Qué sucedió con Jacob? ¿Dónde Jacob se encontró? Ah, con el ángel. ¿En qué lugar? Aló. Ay, hermano. Ok, En Berseba, en Berseba. ok, ok. Bien, ok. Lo primero que nosotros está bien, no se preocupe. Como quiera, vamos a mirar algunos textos bíblicos ahora más adelante. Y ahí mismo usted puede buscarlo y usted se va a dar cuenta de todo eso. Mire, nosotros miramos que Elías cuando ve el peligro, recuérdese que él está en el norte. Amén. Inmediatamente le dan la amenaza, él se va para el sur. Recuérdese que Elías realmente pertenece a Tisbe. Tisbe estaba ahí mismo en la región norte. ¿Por qué él no se fue a su casa? ¿Por qué no se fue a de sus padres? ¿Verdad? No, él se mueve y se va hacia el sur, pero cuando va al sur, se va específicamente para Berseba, que estaba en Judá, y dice que allí dejó a su criado. O sea, Elías decide llegar a Berseba, va a un lugar seguro y deja a su criado. Y cuando deja al criado, entonces se va solo. Y según lo que dice el versículo 4, dice que se fue por el desierto camino de un día o un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se quedó dormido y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Cuando nosotros hablamos de que Elías se fue a caminar un día de camino equivalen aproximadamente a unos 30 o 40 kilómetros. Imagínense, él se fue por el desierto a caminar y después que camina 40 kilómetros, entonces él le hace una exclamación al Señor y le dice, Señor, ya basta, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire, este es uno de los versículos más mal interpretados porque casi siempre se asocia a que Elías realmente lo que le estaba diciendo al Señor, que él tenía una depresión y que por la depresión él le está quitándose la vida. Pero si usted mira el texto, lo que dice, él le dice, yo no soy mejor que mis padres. Si usted analiza esa expresión de yo no soy mejor que mis padres, él no está hablando específicamente de su papá y de su mamá. En la Exacto. Biblia, cuando se habla de los padres, se refiere a los patriarcas. En otras palabras, Elías le está diciendo al Señor, yo no soy mejor que Abraham, yo no Ajá. soy mejor que Isaac, yo no soy mejor que Jacob. ¿Se da cuenta? O sea, se sintió débil en ese momento. Exactamente. Se sintió débil. Él está diciendo, yo no me comparo a la fe que tuvo Abraham, mucho En menos a la ese- promesa que se cumplió en Isaac. ¿Y Amén. qué decir de Jacob, el hombre que tuvo los 12 hijos y que tú le entregaste estas tribus? Y que hoy en día nosotros tenemos 12 tribus gracias a que Jacob
Dios, dice la escritura, que en un momento, ustedes recuerdan cuando él luchó y dice la escritura que Dios lo decidió bendecir, aunque quedó cojo, pero de ahí en adelante le cambiaron el nombre y el hombre fue otra cosa. Él le está diciendo, yo no soy mejor que ninguno de ellos. Ahora, yo te voy a decir esto. ¿Había humildad o no en Elías? Sí, claro. Había Sí, humildad. porque al ponerse no lo suficiente fuerte, mi hermano, es parte de reconocer. Exacto. ¿Sabe qué? Abraham nunca oró para que la lluvia se detuviera. Eso nunca había sucedido en la tierra. Ningún hombre había vuelto a orar para que la lluvia volviera a descender. Mucho menos la manifestación de Dios. Mire, quedó como evidente que Elías era un varón de Dios. Elías fue el hombre que le oró a una niña que ya se había muerto y la niña volvió a la vida. Pero este hombre se encuentra en medio de esta situación y le dice al Señor, yo no soy como mis padres. Imagínese si había humildad. Una de las enseñanzas que enseñó nuestro Señor Jesús precisamente es de que no debemos, bueno, eso lo dijo el proverbista, dijo que no podemos tener un concepto mayor del que debemos de tener, pero Jesús enseñó de que el que quiera ser grande debe de ser el más pequeño. Es decir, esa grandeza de Elías, nosotros la miramos precisamente por la humildad que tenía Elías. Y eso es muy importante. Todo hombre grande en Dios fue muy pequeño y Dios lo engrandeció. Por eso nosotros miramos que Elías hace lo que nadie ha hecho. Y no solamente eso, es el único de los profetas que aparece en la transfiguración con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Jesús se transfiguró. Así que todo esto tiene mucho que ver. Ahora, hay un detalle importante que el texto dice, oye, eh, déjame ver cuál versículo. Elías interpretó la amenaza como perdón, esta parte yo no la había puesto. ¿Cuál versículo es este? Déjame mirar, espérese. Entonces, viendo pues el peligro, se levantó y fue a salvar su vida y Berseba, que estaban en Judá. Parece que este punto no iba aquí, este punto iba más para adelante. Más adelante, sí. Ujú. Va más para adelante. Bien. Dice, la victoria espiritual no elimina la reacción humana, se siente bajo en un enebro, el árbol del desierto, sombra mínima. Eh, esa parte no iba aquí, pero está bien. Ahora, Elías no quería morir por suicidio, sino que quería dejar la carga. Es un punto muy importante en la manifestación de Elías. Es decir, cuando él le dice al Señor, quítame la vida, no era eh, bueno, déjeme decirlo de otra manera. Cuando él dice, quítame la vida, Elías está reconociendo de que el hombre no puede quitarse la vida. ¿A quién él le está pidiendo que le quite la vida? Al dador de la vida, a Al Dios. dador de la vida, exactamente. Entonces, en otras palabras, Elías no está admitiendo el suicidio. Hay un punto muy importante aquí porque algunas personas a veces toman ese texto, pero Elías deseó morirse. No, Elías le pidió a Dios, en otras palabras, es como, Señor, tú eres el único que puede quitar la vida, ya, quítamela. ¿Por qué? ¿Por qué él mismo no agarró una horca como lo hizo Judas? ¿Usted recuerda lo que hizo Judas? ¿Qué hizo Porque, Judas? sa- porque sabía mi hermano que no era lo debido. Exactamente. No, él sabía que no era lo debido porque el único dador de la vida es Dios. Así que él va donde Dios y le dice, Señor, quítame la vida. Pero Dios no le quita la vida. ¿Por qué? Porque Dios tenía una misión importante y nosotros la mencionamos ahorita, esas tres misiones. ¿Cuáles eran? Número uno,
Yo no estaba, mi hermano. Sí, te estaba ahí. Sí. Está bien, está bien. Ok, hablamos de las tres misiones que tenía que hacer Elías. Número uno, tenía que ungir al rey de Siria. ¿Se recuerda? Ya. Ok, que eso lo vimos en la clase pasada. También tenía que ungir al rey de Israel, al nuevo rey. ¿Se recuerda? Y también tenía que ungir al profeta que lo iba a Eh, a, suceder, a Eliseo. que es Eliseo. Entonces, miramos que Dios no le quita la vida, sino que le encomienda, le da una nueva orden. Ahora, hay el segundo punto que nosotros queremos mirar es la reprensión del Señor. Dice el don, Dios no lo reprende, sino que lo alimenta. Los versículos 5 y 8 habla precisamente de cuando él le dice al Señor, Señor, quítame la vida. ¿Qué hace Dios cuando él le dice que le quite la vida? ¿Quién me lee el versículo? ¿Qué hace Dios cuando él le dice quítame la vida? El versículo 5, ¿qué dice? Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Ok, váyase conmigo. ¿Se da cuenta? Él le dice, Señor, basta ya, quítame la vida. Dios, al contrario, envía a un ángel y este ángel, la pregunta que quiero hacer ahora, ¿esto fue en sueño, la llegada de este ángel o fue de manera literal? Yo pienso que fue un sueño, hermano. Yo creo que fue de manera literal, porque ya él había tenido el sueño anteriormente. Ok, vamos a leer el texto para que el texto lo dice solo. El ángel Lea. lo tocó, es el que lo despertó. Ah, Exacto. Y fue exact- el desierto y comió. Ok. Debajo exactamente. de la Fue vida. literal. Ahora, él vio al ángel. Mm, ¿No lo vio? no, no Mm. dice. Ah, excelente, mi amado. Mire, eso es por eso es que nosotros queremos mirar los detalles así. Dice el texto, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. El hombre se durmió, está dormido. Ahora, he aquí, luego, ¿cuándo pasó eso? Después de Des- haberse quedado dormido, después. Después de haberse quedado dormido. ¿Qué hizo un ángel? lo tocó y lo Ay, lo despertó. despertó. Ajá. Lo tocó Le dijo, y le dijo, levántate, "Come". come. Entonces, cuando el ángel lo topa, el hombre despierta, toma la comida, entonces el toque fue literal. Amén. Sí, Ok, sí, sí. Amén. ok, porque le trajo comida también. Ajá. Y estaba ahí. Y estaba ahí la comida. ¿Y qué hizo Elías? El Comió y 6. bebió. ¿Qué dice el 6? Dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una Ah, vasija de agua. Y comió y oh, bebió y volvió a dormirse. Ah, sí, todas ah, las cosas son tangibles, sí. oh, o sea que esto no fue un sueño. No, fue Fue literal. real. No, esto no fue una revelación, eso no fue, no, 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 no. Él sí dormió, pero luego el ángel lo despierta. Luego que despierta, él encuentra la comida literal, amado. Esto es maravilloso, porque es uno de los milagros del Señor. Usted dirá, ¿quién cocinó esa comida? Yeah. ¿Quién cocinó esa comida? Porque El rey de reyes. oh, una torta le trajeron, amado. ¿Qué es una torta? Era La- alguien muy especial, mi hermano, para haberle el Señor servido tan realmente de parte de él, no de nadie, sino directamente de él. Wow. Exacto. Oiga este otro detalle. Una, una torta cruda. Cocida. Estaba Ah, rico. una torta cocida sobre las ascuas Ujú. y una vasija de agua. ¿Y qué hizo Elías? Comió y bebió y se volvió a dormir. Ahora, después que él se duerme, el 7, ¿qué dice? Y Y volviendo el volviendo, ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Oh,
Entonces, el ángel, cuando el ángel ve que el hombre vuelve y se duerme, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque largo camino te resta. ¿Qué le da a usted a decir esto? Que Elías, cuando se despierta, él come un poquito de comida y dejó otro poquito, Mm, porque el texto no dice que le trajeron más comida. Parece que no, no lo dicen. No lo Parece dice. parece que era bastante. Comió la Era primera vez. bastante comida. Sí. Entonces le dice, no, mira, levántate, come, porque te toca un largo camino. Ahora, el versículo 8, ¿cómo dice? Se levantó pues y comió y bebió y O- fortalecido con ok, aquella comida. espérese, vaya por parte. Ya vimos que él había comido. Entonces, cuando el ángel le dice, levántate y come de nuevo, él vuelve y come. Quiere Ah, decir, ¿qué quiere decir eso? que tenía mucha hambre. Exacto. Y que de la comida Y que que le había dieron comido. que él había Ujú, comido, dejó un poquito y el ángel le dice, no, no, esa comida es para que te la comas todas. Wow. ujú. Ujú. Como que alistándose para algo que venía, hermano. Preparado. Exactamente. Entonces, nosotros miramos que según lo que dice el texto, Elías comió y dice que con aquella comida caminó 40 días Y y 40 40 noches hasta Horeb, El monte. de el Dios. monte de Dios. Amén. Exactamente. Amén. Entonces, es muy importante, amado, que Dios primeramente a él lo dejó descansar. Él llegó, lo dejó descansar, él durmió. Ahora después le dicen, levántate, come, Lo alimentó. lo Ajá. alimentó. Y después que estaba alimentado, entonces le dijo, ahora camina. Amén. Amén. Así que un dato importante que tenemos aquí es que Dios no lo confronta primero, sino que la restauración empieza por lo físico. Dios lo restauró físicamente y luego le dice que arranque Lo porque preparó, mi hermano. lo preparó, lo Amén. preparó, exactamente. Así es que comienza la restauración. Dios nos prepara y después avanzamos. Dice, a veces el problema no es espiritual, es agotamiento. ¿Eh? Le dieron comida. ¿Para qué? Hay muchas veces usted se siente sin ánimo, pero ese ánimo puede ser producto de hambre, amado, desnutrición. Yo Sí. conozco a alguien por ahí que cuando tiene hambre no puede, no le puedo hacer ni un chiste. ¿Eh? Ok, vamos a mirar el tercer punto, que estos versículos están desde el 9 al 13. Oreb y la cueva. Dios no estaba donde Elías pensaba. Este dato es muy importante, amado, porque cuando miramos, Elías aparentemente creía que ya había conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se le había revelado con la viuda de Sarepta. Luego ustedes ya conocemos todo lo que miramos. Ustedes recuerdan que él oró, Dios se le aparece, Dios le habla, el ángel le da la comida. Entonces, ahora empieza el encuentro para Dios resolver algunos problemas que tenía Elías de manera, digamos, de percepción. Dice el versículo 9, como quien lo lee, por favor. Del 9 al 13 vamos a leer ahora. Si no hay quien lea, yo leo. Lea, lea, el 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y Ujú. vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ok, aquí miramos que cuando Dios, él entra a aquella cueva, vino a él la palabra de Jehová. Y esto es un dato muy importante. Elías supo responder porque él conocía la voz de Dios, mas sin embargo, Dios le hace una pregunta y no le llama la atención que por qué Dios le pregunta. ¿Era que Dios quería saber o qué era? ¿Qué usted cree? Dios sabía, porque Dios conoce todo de nosotros. Claro, Dice que hasta los pensamientos Dios lo sabe, imagínese usted. era para que, para como es el Señor, yo pienso que lo hacía para entrar en conversación, para que él se sintiera acercado a él y le contara lo que, de qué estaba padeciendo, de qué necesidad estaba, como entrar en una conversación con él.
Pienso. Exactamente. Amén. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, aquí en esa pregunta, amado, exactamente como ustedes dicen, Dios claro que sabía que él hacía ahí. El hombre, en primer lugar, entró a la cueva. Ahora, Dios quería que él revelara realmente lo que estaba dentro de él. Así que la pregunta no era por información, sino que Dios quería que saliera a la luz la interpretación que Elías tenía. ¿Y qué dice Elías? El versículo el mismo, 10. ajá, 10. ¿Qué Él dice? respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ok. Si usted se da cuenta, aquí Dios le hace la pregunta precisamente para que saliera la verdad y el error que tenía Elías. ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era la verdad que había aquí? La verdad era que a los profetas lo habían matado a todos, Ujú. y Amén. que, amén, y que solo Elías había quedado, pero con un propósito lo hizo Dios de dejarlo solamente a él. Bueno, ahí No, usted mezcló. él no estaba solo, había un remanente, solo que él no sabía que había un remanente. Exacto, sí, exactamente. Entonces, ¿cuál era la mentira? De que él no estaba solo. Amén. Exactamente. Él dice la palabra, solo yo he quedado. Primeramente, he sentido un vivo celo. Ok, es verdad. Sí. Sí, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Hasta aquí, amado, todo era cierto. Sí. Ciertamente los hijos de Israel habían hecho estas tres cosas. Este es uno de los versículos que realmente confirman que todos los profetas de Baal eran los mismos hijos de Israel, que no eran, algunos pensaban o algunas personas han creído de que esos profetas de Baal eran profetas que Acab había tomado de esa tierra, que no eran de los mismos hijos de Israel, pero él confirma y él dice aquí lo que había pasado, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, dejaron el pacto que Dios había hecho con ellos, han derribado los altares de Jehová. Ustedes se recuerdan que cuando Elías llegó a aquel lugar, él tuvo que hacer el altar nuevamente porque no había, lo habían derribado. Y lo otro, que estaban matando a espada a los profetas. Ahora, el error de Elías era que él creía que él únicamente había quedado. Él dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora bien, Jehová le dice algo, el 11 le dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Esto es un dato muy importante porque Elías confunde la manifestación del poder de Dios, y esto es muy interesante que quiero decir ahora, porque esto es algo revelador. Recuérdese que Elías miró al Dios que detuvo la lluvia, miró al Dios que mandó la lluvia, miró al Dios que mandó el fuego. Para Elías ese era Dios. Mm. Sí, el Dios de milagros. Para Elías eso era Dios. Y le voy a decir esto, según lo que sucede aquí en este monte, cada movimiento de lo que sucede es la antesala de la voz de Dios. Dice que antes de Jehová llegar, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba primero? Un Primero, grande y poderoso viento viento y que después. rompía los montes y Ujú, quebraba las peñas de delante de Jehová. Pero Jehová no ha llegado. ujú. Ok, Y ajá.
Pero aparte de eso, y tras el viento había un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Ok. Y después un fuego. Y dice, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Amado, ¿cuántas veces hemos querido buscar a Dios en medio del movimiento y en medio de todo lo que... Mira, le voy a decir esto. Cuando los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que se apareció un viento recio, ¿se recuerda? Sí. Pero ¿cuándo fue que Dios habló? En el silbo pasivo, cuando no hubo ninguna de esas manifestaciones. Ya no había terremoto, exacto, gracias mi hermana, ya no había terremoto, ya no había ningún viento, simplemente Pedro se para y empieza a predicar y empezando desde los padres hasta llegar hasta Jesús. Cuando ellos escucharon entonces esa manifestación, dice la Biblia que se convirtieron 3,000, pero cuando estaba el viento no se convirtió nadie. O sea, hermano, lo que usted quiere decir es que prácticamente a veces uno piensa que con el milagro muchos se convierten, pero Exacto. no es por los milagros, sino es la manifestación del Espíritu Santo el que convence. Exacto, exactamente. Aleluya. Exactamente. Entonces, ¿qué nosotros miramos aquí? Dice el 12 y tras el terremoto, ya lo leímos, el 13. Ok, dice. No, el 13, el 12, el 12. ¿Cómo dice el 12? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Wow, pero oiga eso. ¿Qué es lo que había? Un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. ¿Por qué Elías no cubrió su manto cuando vio el terremoto, cuando vio el fuego? ¿Por qué? Porque Jehová no estaba ahí. Aleluya. Ahora, en este viento, en este silbo apacible, dice, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Volvieron a preguntarle. Hermano Cristian, tiene la mano levantada. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Si quiero opinar algo, es que eso tiene una enseñanza muy profunda, ya que hablando de diferentes manifestaciones, dice que pasó un terremoto, un viento, un fuego, pero dice que el Señor en ninguno estaba. Pero también dice que vino un silbo apacible y dice que ahí estaba Dios. Entonces vemos a veces mucha gente con mucho fuego, con mucho terremoto, con mucho movimiento, con mucho pantomima. Y cuando usted lo analiza, lo escudriña en el espíritu, usted se da cuenta que ahí Dios no está. Pero, sin embargo, usted ve otros tranquilos, humildes, tranquilos, relajaditos, y usted lo ve tan manso. Incluso ese hombre o mujer que está lleno de Dios, con ese silbo apacible ahí, manso, calmado, tal vez en la iglesia, sin hacer mucho ruido, ni mucha bulla, ni nada, está lleno de Dios. Más sin embargo, a veces hay un descuido espiritual y la gente entiende en la iglesia que el que tiene a Dios, que el que hace la bulla, que el que hace el fuego raro, que el que hace el movimiento extraño en la cosa, y ese no es Dios. Por eso Dios utiliza eso como una enseñanza para que el pueblo entienda que Él no anda, que Él no se menea ni por bulla, ni por terremoto, ni por nada. Ahí hay una enseñanza profunda. Muy Eso está profundo. fuerte. Mientras el ministro hablaba de eso, yo hacía análisis de lo que él hablaba y eso es profundo. Ahí hay una enseñanza. Amén. Dios me le Amén. bendiga a todos. Amén.
Gracias, amado Cristian, por su aporte. Excelente. Mire, es muy importante. En otro momento nosotros vamos a hablar, cuando empiecen las enseñanzas de los sábados, vamos a empezar a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, los cuales nosotros somos fiel creyentes de que ellos sí existen, el Señor habla sobre ellos, pero también la iglesia debemos de aprender a tener el discernimiento. No siempre porque una persona le haga mucha bulla, se menee mucho, porque brinque, porque sarte, realmente es ahí donde está Dios. Casi siempre cuando Dios va a hablar, si usted se recuerda cuando Jesús, el sermón más edificante de Jesucristo, estaban todas las personas sentadas, dice la Biblia, en el Sermón del Monte. Cuando usted lee el libro de Mateo, capítulo 5, 6, 7, el sermón más largo del maestro, todo el tiempo que él estuvo enseñando, las personas estaban sentadas, tranquilas, y Jesús estaba ministrando. Ahora, la palabra que Jesús enseñó en ese momento nunca la dijo brincando, saltando, y nunca le habló a ellos en otras lenguas. Ahora, las lenguas son dones del Espíritu Santo, pero también hay un orden para ello. Muchas veces, a veces nosotros, ya no es parte, esto no es parte de la enseñanza, pero no, nos llevó hasta aquí, ¿verdad? A veces nosotros entendemos que cuando una persona habla más lengua que palabra, entendemos que ahí es que está Dios, y no necesariamente es así. La Biblia dice que Pablo, cuando hablaba en lengua, él dice que él lo hacía tranquilo con el Señor, pero cuando iba a hablar, él trataba de profetizar, porque una de las cosas más grandes que existe es precisamente la profecía, que no es más que hablar de Cristo, porque Cristo es la profecía. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de Él, hablamos de Cristo, estamos profetizando, estamos hablando del único que merece ser hablado. Ok. Tres cosas que pasaron: viento fuerte, terremoto, fuego. Dios no estaba. Mas, sin embargo, Dios vuelve a confrontar a Elías. Cuando nosotros miramos los versículos siguientes, dice que Jehová le volvió a preguntar: ¿qué haces aquí? Y él le dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ahora, cuando usted ve que Jehová le pregunta nuevamente, ¿por qué usted cree que Jehová le hace la misma pregunta? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y qué sucede? ¿Por qué también Elías responde con las mismas palabras? ¿Qué entiende usted? Porque el Señor, la voluntad del Señor era mostrarle que había un remanente, pero al mismo tiempo quería escuchar de palabra de él lo que sentía en su corazón, que era la soledad, mi hermano. Amén. Excelente. Gracias, mi amada. ¿Alguien más que pueda decirme por qué Jehová le hace la pregunta por segunda vez? ¿Qué haces aquí, Elías? Y después Elías responde con lo mismo, mas sin embargo, en la segunda intervención de Dios, Dios no le vuelve a hacer preguntas, sino que le dice lo que debe de hacer. ¿Qué más? ¿Qué Hemos, más cree usted? hemos aprendido, hermano, Dios bendiga a todos, Amén. que el miedo paraliza, y yo entiendo que Elías se detuvo, Sí. donde Dios ya fue tan evidente en su vida ministerial que se entiende que él debió continuar, no debió abrazarse. Entonces ahí fue que hubo la manifestación, porque Amén. cuando a ti te hablan, tú comprendes, y uno como que se eleva, uno no se siente tan solo, pero cuando estaba así escondido, no sentía a nadie, no escuchaba a nadie. Es algo difícil, es traumante. Era lo que quería decir. Amén. Excelente. Y hermano,
¿Cuántas veces no nos ha pasado eso, mi hermano? Yo analizando digo yo, wow, momentos en que uno le dice, Señor, pero yo estoy, bueno, en mi caso, que soy mujer soltera, mamá soltera, muchas veces uno en mis palabras he tenido esos momentos que de agonía que digo, Señor, yo estoy sola, mis hijos no están, ¿verdad? Ujú. Pero resulta que así no es, mi hermano. Y si Amén. y yo me pongo en ese pasaje y digo yo, el Señor me está preguntando, Ujú. ¿qué haces? ¿Qué Como haces? que yo brote de mi corazón, ¿verdad? Para el Señor actuar, o sea, para prepararme con la pregunta. Así es. Así es. Sí, amado, hay un dato muy importante, gracias a cada uno por el aporte. Hay un dato muy importante que Elías todavía no ha entendido. Primero Dios le hace la pregunta, pero el hombre responde con una verdad a media, ¿verdad? Ya lo vimos, las partes que eran verdad y la parte que eran mentira. Para él no existía más nadie y también él había dicho lo que habían hecho los hijos de Israel. Habían derribado los altares, habían matado a espada a los profetas y él dijo, yo solamente he quedado, lo cual no era cierto. Ahora, cuando nosotros miramos el versículo 15 entra Dios, sí, hermana María levantó las manos. Sí, Ujú. leyendo este pasaje o meditando en este pasaje, el Señor trae a mi memoria que muchas veces nosotros, así mismo como Elías, muchas veces estamos pasando situaciones o dificultades en la vida que a veces uno cree que uno solo o que la prueba de uno es más fuerte que la de otro. Entonces ahí es donde el Señor viene y nos dice, oye, no solamente tú estás pasando por esa situación, o sea, no solamente tú estás en tribulación y en dificultad, así como tú que has decidido servirme, está pasando por dificultad. Si hay muchísimos Amén. muchísimos que están pasando la misma situación, peor quizás que la de uno. Entonces, eso nos muestra que no solamente uno en este caminar del Señor, que uno, valga la redundancia, ha renunciado al mundo y por ende el enemigo es enemigo de nuestra alma. Porque hay cosas por las que uno pasa que cuando uno no era cristiano, tú te pones a meditar y tú dices, yo nunca pasé eso cuando no era cristiano, pero es que ahora tú estás del lado de la salvación, del lado del Señor y por ende el enemigo siempre va a crear situaciones para que uno reniegue de la fe. Amén. Entonces, cuando uno ve a Elías, también el Señor nos muestra a través de Elías o el Espíritu Santo ministra en mi vida, que así como uno en el caminar del Señor pasa dificultad, así como Elías estaba pasando por dificultad porque él decidió levantar su voz en favor del Señor, no solamente uno está pasando dificultad y tribulación, pero que al final lo más importante de esto de Elías es que Dios estaba con Elías. Y Ujú. Dios a la misma vez entiende cuando muchas veces uno humanamente se quebranta, uno humanamente dice, Señor, no puedo más, Señor, no veo salida. Mira, Señor, suelto la toalla, no puedo más. Ahí entonces el Señor nos muestra que sí Él está. Lo que pasa es que muchas veces en medio de la situación y la dificultad nosotros no podemos escuchar ni ver la mano de Dios obrando porque dentro de nuestra misma desesperación a veces nos volvemos ciegos y sordos, pero Dios siempre está. Y eso es lo más importante, que Dios siempre está con aquellos que han decidido servirle al Señor y proclamar la buena nueva de salvación. Y esto, el Espíritu Santo ministra mi vida de que por más espiritual que un hombre pueda ser, siempre hay una parte humana que se interpone, llega a la debilidad humana y que el Señor permite que sintamos esto para que entendamos que lejos de Dios nada podemos hacer y que por más usado por Dios que seamos, por más lleno del Espíritu Santo que estemos, hay una parte humana y que siempre el día a día es buscar la fortaleza en Dios. Amén. Tremendo, tremendo. Gracias, mi amada, por ese tremendo aporte. Así mismo es. Bien, amado, cuando nosotros miramos el tema Hermano 3, Jorge, sí, perdón, que ahorita cuando mi hermana Nina leía los versículos y se hablaba de este mismo tema de Elías, yo quería aportar, vino a mi sí, pensamiento mientras voy conduciendo, que era cuando dice
que por qué, ¿cómo fue la palabra? Bendito sea el Señor. Estoy meditando en mí ahora lo que quería hablar. Cuando decía que él decía, que Elías dijo que solamente quedaba él, Sí, que usted nos preguntaba a nosotros que si esto era una verdad cierto o solamente era lo que él creía. exacto. Entonces, realmente, el versículo más para abajo en la palabra nos revela de que no solamente estaba él, porque está ahí escrito. Ya adquirimos el conocimiento, pero yo me fui al conocimiento que tuvo Elías. Ujú. Elías escuchó que anteriormente los demás hubieran muerto porque lo hubieran matado. Sí. Entonces era el conocimiento de lo que él tenía. Por eso Ujú. también vino a él ese Oh, temor. muy Porque importante. nosotros a veces, nosotros nos abrazamos a lo que ya sabemos, no indagamos Conocimiento más. de causa. Exactamente. Entonces Elías ya tenía conocimiento porque él escuchó. Es como usted Ujú. hablaba del mensaje. Dice que porque escuchaba y él no hablaba lengua, él no se manifestaba en otro, simplemente en esa forma sutil de llegar al corazón y penetrar el alma. Entonces, Elías ya escuchaba en su preparación, a pesar de todo, antes de Elías ser recibido, Elías ya hubiese escuchado. Es decir, ya él Ujú. tenía una información Ujú. engendrada en su ser de que no había, al él ver esta manifestación de parte del Señor a través de él, él entendió que él era uno de ellos, que Dios Ujú. lo hubiera preparado para ese tiempo, pero que nada más hubiera aparecido él, porque ya los Exacto. otros no existían. ¿Era Sí. cuánto? Tremendo, muy buen aporte. El conocimiento de causa, pudiéramos decir que también fue parte de esta expresión de Elías. Muy bien, porque él sabía. De hecho, el mayordomo del rey le había dicho lo que él había hecho, porque Jezabel andaba matando a todos los profetas. Muy bien. Hermano Carlos. Sí, solo quería hacer un aporte. Ujú. Es sorprendente cuando Elías sale huyendo, pareciera que se parece a nosotros que de repente apartamos los ojos de Dios. Sí. Apartó los ojos de Dios. Se le olvidó todo lo que había hecho. Ujú. Y cuando y Dios trata con nosotros cuando estamos débiles. Trata de muchas maneras. En este caso trata de lo alimenta, no trata, sino que le da alimento para fortalecerlo en la carne, Sí, dar fuerza. sí. Entonces, cuando dice que él siente celo, se puede decir que él está diciendo, porque todos sentimos celos en una u otra forma. Sí. Pues decimos, yo siento celo del Señor que esto está pasando. Ujú. Y ella tenía razón, se decía, pero él estaba diciendo que él estaba siendo fiel a Dios y miren la situación en la que se encontraba, Ujú. en una Sí. cueva, ¿verdad? A veces nosotros decimos, yo solo le soy fiel a Dios y mira qué situación en la que me encuentro, ¿El socializó el nombre? Sí, sí, sí. ¿verdad? Y, Es una no, forma sí, eso no. de darlo, ¿no? Llévalo todo. Y, ¿cómo se llama? Nos pasa a todos, a los Sí. siervos, de que sentimos el celo y a veces no entendemos y decimos, yo te he sido fiel, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Ujú. Debemos de ver que Elías no era fácil lo que estaba pasando. No era fácil. No era Alianza fácil. muy grande, hay mucho que hablar ahí, ¿verdad? De Sí, que así como él quitó los ojos de Dios, también Pedro cuando caminó en el mar, ¿se acuerda? sí. Tuvo miedo y dice que cuando sintió miedo por los vientos, dice que se hundió, Ujú. ¿verdad? Sí, Quitar los ojos de Dios nos hundimos. así es. Llegar a esta situación. Prácticamente yo por mucho tiempo había dicho que era depresión, pero no. Ahora que hoy que lo estaba analizando usted, que no dice depresión, sino que tuvo miedo, temor, Temor, temor. ¿verdad? Como Pedro tuvo temor de hundirse y le dice, ¿y por qué? El Señor nos pregunta, ¿por qué quitamos la fe? Exactamente.
¿verdad? Amén. Solo eso. Amén. Mi hermanito, rápidamente quisiera compartir eso. En el versículo 13 dice, y él respondió, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó el Señor, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Mi hermano, la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios celoso, Sí, ¿verdad? sí. Y aquí hay dos celosos. El papá le está preguntando al hijo de lo que él está sintiendo. Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Verdad? Es como si el tremendo. papá tuviese una tristeza en su corazón profunda y su hijo está padeciendo de eso mismo y le está preguntando. Tremendo, hermano. Esto Amén. es una pequeña palabrita, pero impacta, mi hermano, penetra. Penetra. Amén, Así es. amén. Amén. Tremendo. Amado, ustedes saben que vamos a dejar el tema 3, lo vamos a dejar hasta aquí por asunto del tiempo, ¿verdad? Pero ya lo vamos a culminar, Dios mediante, el lunes, porque el lunes vamos a estar hablando de la parte de la elección de Eliseo y es un punto muy importante, pero quiero terminar con este punto antes de. Amado, vemos de manera literal aquí es que Dios dice aquí que Dios no estaba donde Elías pensaba. Elías pensaba que Dios estaba en el viento, Elías pensaba que Dios estaba en el fuego, Elías creyó que él era el único, Elías creía muchas cosas, muchas cosas creía y había una sola que después él se entera y los ojos le son abiertos y luego que le son abiertos, Dios vuelve y le hace la pregunta. Elías responde con la misma respuesta, pero si nosotros miramos lo que Jehová le dice, en el 15 le dijo, Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Tú dices, ¿cómo así? Me hicieron caminar 40 días, 40 noches para yo llegar aquí. Luego que Dios me habla, entonces yo no voy a seguir mi camino. El hombre estaba corriendo, pero ahora le dicen, no, tú te vas a devolver, ¿verdad? Por el camino, por tu camino, por el desierto de Damasco, pero llegarás y ungirás ¿a quién? A Hazael, ¿por qué? Por rey de Siria. Amén. Óigame, Elías tenía que ungir a este rey, pero también tenía que ungir a Jehú, que ya nosotros vamos a hablar en creo que es, no recuerdo cuál capítulo es, ya se lo dije ayer, digo el miércoles, donde él no llega a ungir al rey. ¿Por qué? Porque ese rey quien lo termina ungiendo es el profeta Eliseo. Eliseo, sí, lo vamos a mirar eso más adelante ya. Ok, entonces él le dice, tú vas a ungir a Hazael por rey de Siria y también vas a ungir a Jehú, hijo de Ninsi. Lo ungirá por rey sobre Israel. Pero a Eliseo, el hijo de Sofat, de Abel Moala, tú lo vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. Mira, el tipo, sabemos que Dios más adelante, ahí mismo en los mismos versículos, él le explica que había más hombres que no habían doblado sus rodillas, pero la elección de Eliseo no fue Eliseo per se que quiso ser como Elías, amado. Eliseo anheló la doble porción, que usted lo va a ver más adelante, pero quien escoge a Eliseo como profeta, ¿quién es? Pregunto. Dios. Dios que lo escoge y el día lo unge. Exactamente, exactamente. Él le dice, tú vas a ungir
a estos dos reyes, pero a Eliseo tú lo vas a ungir como profeta en tu lugar. O sea, él va a ser la continuidad de lo que tú has hecho. ¿Mm? Mm. Ok, ok. Ese es hasta el versículo 3. Ok, déjeme decirle la parte de la enseñanza que tiene esto aquí. Como quedando un suplente, Exactamente, sí. preparando ya todo el Señor. Es que ya Dios lo tenía preparado. Elías creía que que él era el único. Dios tenía su plan perfecto. Que Amén. nosotros vamos a hablar sobre eso ya el lunes, donde yo le digo que ese tiene una enseñanza profunda. No solamente es que Dios te elige, hay cosas que tú también vas a tener que hacer, que es la que hace Eliseo. Y por eso, amado, yo le exhorto y le animo a que usted lo lea, lo medite, pero que el lunes venga para que usted vea las cosas que tuvo que hacer Eliseo, porque Dios te escoge, ¿verdad? Dios te escoge, sí, pero tú tienes que tomar, o nosotros tenemos que tomar una decisión, cosas que tenemos que olvidar, cosas que tenemos que quemar, cosas que tenemos que dejarla en el pasado para que el propósito que Dios tiene contigo se vea. Eso lo vamos a ver el lunes, si Dios quiere, porque si eso Eliseo no lo hubiera hecho, Dios tenía planes con él, pero Dios no es un verdugo que te obliga a hacer las cosas sí o sí. Aleluya, así es. Eso es Amén. muy importante y eso nosotros lo vamos a mirar estudiando la Biblia, no porque yo se lo diga. Ahora, ¿qué enseñanza profunda tiene esto? Es que Dios sí envió fuego en el Carmelo, pero ahora habló con Elías en el silencio. ¿Qué revelación tiene? El Dios del fuego también es el Dios del susurro. Usted va a ver a Dios moviéndose grandemente, haciendo movimiento, es cierto, manifestaciones, pero Él mismo que hace manifestaciones nos va a hablar a nosotros en el susurro. Dios va a hablar a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos entender. Para Dios es más importante el entendimiento, mi amado. Y eso ya lo vamos a mirar. Ya esta parte nosotros la vimos, la queja repetida de Elías. He sentido un vivo celo y solo yo he quedado, error de percepción. Elías no entendía, él seguía percibiendo las cosas malas. Elías se cree que era solo, pero Dios tiene a 7,000 fieles. El agotamiento distorsiona la visión espiritual. Es muy importante eso. Muchas veces estamos agotados espiritualmente y conviene incluso coger un receso si nos sentimos muy agotado, pero y buscar la renovación en Dios porque él tenía una distorsión en su visión espiritual. Él creía que estaba solo y Dios tenía a 7,000 hombres. Voy a leer este versículo para terminar y dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ese versículo yo lo voy a explicar ya el lunes porque esas personas que aparecen ahí realmente es un tiempo presente, pero futuro. ¿Qué quiero decir? Si usted analiza lo que dice Jehová, Jehová dice, yo haré, está hablando de que Dios va a hacer algo, ¿verdad? Que En futuro. quede en Israel 7,000. ¿Cuándo? Cuando pasare lo que él está diciendo adelante. ¿Qué está diciendo antes de eso? Está diciendo que el que escapare, después que le ungiera a Jehú, ¿verdad? Hijo de Ninsi, y ungiera al otro profeta, al otro rey que era Hazael, Jehová establece algo. Dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo va a matar. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero yo haré que queden en Israel 7,000. Ahora, esas personas que Jehová va a hacer que queden cuando pase el evento que Jehová describe en el versículo 17, fueron personas que no doblaron las rodillas ante Baal. Yo quiero saber si eso se pudo entender, aunque lo vamos a explicar mejor
lunes, pero quiero saber si más o menos me tomó la idea. Amén, amén, amén. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que a veces vemos como que lo que Jehová está diciendo es algo que ya esas personas, o sea, como que esos profetas ya estaban ahí. O sea, esas personas fueron los que no doblaron su rodilla precisamente ante Baal, pero Dios lo tiene reservado. ¿Para qué? Para cuando pase lo que va a suceder con el rey de Siria y el rey de Israel, ¿verdad? Y cuando se escaparen todos ellos, etcétera, que va a haber una muerte donde Eliseo también va a participar y esa explicación nosotros la vamos a dar un poquito más adelante para poder mostrarle los textos bíblicos donde exactamente suceden todas estas cosas. Entonces, lo importante de todo, amado, es que Jehová es el que dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Ya la próxima, el lunes, vamos a hablar de esto, de este versículo del 19 hasta el 21, es que llega. Ujú. Del 19 al 21, pero ahí hay una enseñanza muy profunda que nosotros realmente necesitamos al menos una hora para hablar de manera contextual y también vamos a referirnos a la parte que estuve hablando ahora mismo. Amén. Amén. Ok, amados, pues hasta aquí realmente no sé si después de hablar ahora usted tiene algo más que quiera decir, que quiera hablar, que quiera opinar con relación a lo que hemos visto. Mi hermano, en cuanto al versículo 18, de que el Señor siempre tiene un remanente, ¿verdad? Amén. Y Sí, entre ese remanente actual somos incluidos nosotros, los que sí, no se nos ha doblado las rodillas ante ningún Baal, ¿verdad? Así que yo me hago partícipe de ese monto, hermano. amén, amén. Nos hacemos, somos todos nosotros de Así ese es. monto, mi hermano, de los escogidos, para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y algo que quiero decir, mis hermanos, es que viendo la manifestación de todo lo que Elías vivió anteriormente y por lo que te atravesó, Dios nos está enseñando que Él siempre tiene un plan. Él Así siempre es. tiene un plan. La única diferencia es que nosotros humanamente nos enfocamos en lo que estamos viviendo, no en cómo Dios puede solucionar lo que se presentó. Ujú. Amén. Así es. Él siempre tiene un plan. Antes de crear a Adán y a Eva, Dios planificó, creó los cielos y la tierra, le dejó todo preparado y hubo un plan. Pecó Adán, Dios tuvo un plan de redención. El hombre Caín mató a Abel y Dios también tuvo otro plan y siempre usted vio que hubo un plan hasta llegar a Noé y la Biblia dice que Dios lo escogió para preservar y luego que Dios preservó la humanidad a través de la familia de Noé, miramos que después coge a Abraham y cuando escoge a Abraham, de igual manera lo hace porque él tenía un plan. Siempre Dios tiene un plan. Y después, y ya la historia usted la conoce. A, a escogió a José para preservar realmente toda la humanidad. Después de eso conocemos la historia cuando ya Israel queda esclavizado, entonces escogió allí a Moisés precisamente porque tenía un plan de libertarlo y luego lo lleva al desierto, pero en el desierto también tenía un plan que era de purificarlo, de limpiarlo para entrarlo a la tierra prometida y al final toda esa preservación de esa raza judía era porque Dios de ahí iba a sacar al Mesías, el cual iba a nacer y luego que naciera, íbamos nosotros entonces a recibir esa salvación tan maravillosa y no solamente nosotros, para toda la humanidad. Así que Dios siempre tiene un plan. Amén.
Amén, aleluya, así es, mi hermano, así es. Otra cosa, perdón, mi hermano, que es que Sí. estoy súper metida, mi hermano. Amén. Yo me imagino que cuando el Señor le permitió a Elías ser arrebatado, mi hermano, él llegar a la gloria de Dios y decir, uy, Señor, y yo deseando la muerte, y tú no me lo concediste. Ay, santo. Maravilloso, maravilloso, Bendito su nombre. maravilloso. Bien, amados, pues gracias a cada uno por sus aportes. Dios me le bendiga rica y abundantemente. Si Dios así lo Amén. permite, nos veremos el próximo lunes. Si Dios quiere, ya ahí sí vamos a terminar ese capítulo y continuaremos entonces con los capítulos que vienen. Amado, vamos a orar para así despedir. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos que nos despida en oración. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor. Amén. Tu palabra es fiel y verdadera,